Bueno, Damos la bienvenida otra vez a Agustina Gallardo, economista, compañera de la casa, y acá en esta columna del 26 de julio. Con Agustina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, habíamos pensado para hoy hablar un poco de la renta básica universal, que se viene charlando en diversos ámbitos. Más bien anda circulando un poco como rumor, más allá de algunas declaraciones del ministro de Desarrollo. Y un poco pensaba que me parece que cada uno, cuando escucha el concepto de renta básica universal, me parece que por ahí todos pensamos en una cosa distinta. Digo, hay muchas experiencias en el mundo sobre rentas básicas universales, eh, que no todas se adecúan a la realidad argentina por diversos motivos. O sea, uno de los motivos por los que aparece la idea de renta básica universal es, por ejemplo, en los países que no tienen una gran extensión de cobertura previsional o sistema de salud o sistema de educación, y es la renta básica universal la que se considera que garantiza cierto piso de derechos. Bueno, en Argentina esa situación, si bien sabemos que hay grandes desigualdades en el acceso a la educación y a la salud, sí sabemos, por ejemplo, que la cobertura de nuestro sistema previsional es prácticamente del 100%, con lo cual ahí hay un segmento que, si bien tenemos muchas críticas sobre la cantidad, o sea, sobre el dinero que efectivamente recibe nuestra población jubilada, entendemos que está cubierta por el sistema y que por ahí la discusión para adultos y adultas mayores viene más de la mano de una cuestión de cuánta plata y no tanto de tener que pensar en una nueva cobertura, porque esa cobertura, en líneas generales, siempre Argentina estuvo cerca del 95-97% de cobertura. Bueno, no siempre, pero digo, en el tiempo reciente estamos cerca del 95-97% de cobertura, lo cual hace pensar que por ahí sobre el sistema previsional habría que pensar un esquema más equitativo o más distributivo o más justo con los adultos y las adultas mayores, pero no necesariamente pensar en un nuevo programa de cobertura por ahí para ese segmento. Además, Argentina ya tiene la asignación universal por hijo, que también ofrece cierta cobertura, aunque también podemos discutir sobre los montos, sobre el rol y demás, pero existe cierta cobertura para esa población que habría que ver cómo se encadena con esta nueva idea que empieza a circular. Sí, obviamente, con el tema de la cuarentena y del coronavirus, aislamiento, etcétera, sí aparece la problemática que la conocíamos, pero por ahí ahora se hizo más explícita, de los altos niveles de informalidad y la cantidad de personas que no son ni niñas ni adultos mayores que están absolutamente desprotegidas. Contaba que en algunos países estas ideas vienen un poco de la mano de que bueno, que en el capitalismo se llegó a cierto momento donde el mercado de trabajo ya no opera como un mecanismo de inserción, es decir, que la automatización de la producción o la concentración empresaria y del capital, o por el mecanismo que fuera, ya no alcanza el trabajo como mecanismo de inclusión social, que por ahí era un mecanismo más tradicional de mediados del siglo XX, donde el trabajo más o menos alcanzaba para generar niveles razonables o admisibles de inserción y de distribución del ingreso también. Otros países usaron esta herramienta también para que las personas se quedaran en países con climas muy hostiles o con distintos mecanismos, pienso en Emiratos Árabes, Dubái y demás. Digo, ahí ya los mecanismos tenían más que ver con que te quedaras, con que creciera la población, con poblar los países. Bueno, todos escenarios que no se adaptan por ahí hoy a cuáles son las necesidades de la población argentina. Digo, no viene por ahí nuestra situación. Pero sí, evidentemente, hay una situación de desigualdad muy profunda, que el mercado de trabajo no está funcionando y sabemos que a pesar de los discursos sobre la meritocracia que existen en Argentina y en el mundo, por lo menos en Argentina tiene muy poco asidero
porque sabemos que el mercado laboral no alcanza. Digo, ya ha fracasado como mecanismo único para la inserción social, por eso empiezan a discutirse estas ideas sobre la renta básica universal. Ahora bien, cuando pensamos en la implementación de una renta básica universal para Argentina, más allá de pensar en estos dos segmentos que por ahí ya están más o menos cubiertos en términos de alcance, más no así de montos, cuando pensamos en eso, bueno, nos quedaría este segmento que por ahí es población económicamente activa, para llamarlo, o sea, que no son personas que están en condiciones de trabajar, pero por algún motivo que tiene mucho que ver con los ciclos económicos, con las crisis, con la concentración del capital, con la automatización de la producción y demás, que quedan afuera. Entonces ahí sí surge la discusión de, por un lado, la cuestión de la formalización del empleo, pero también de la formalización de las empresas. Lo pienso un poco en este sentido. Una renta básica universal dirigida a personas que no se encuentran en relación de dependencia habla a las claras de que tenemos algunas personas que efectivamente trabajan, pero no están registradas, lo cual es un problema muy serio en términos de derechos laborales, en términos de aportes, de la cobertura jubilatoria que van a tener en el futuro. Digo, porque recién hablábamos sobre la alta cobertura que tiene el sistema previsional argentino. Bueno, si pensamos que ese 50%, 40% que estimamos de informalidad hoy vamos a ser jubilados y jubiladas del mañana, quizás la cobertura esta de la que hablábamos se vaya deteriorando. Y por otro lado, también hay que pensar cuál es el mecanismo de asignación de esta renta universal. Hay algunas teorías, algunos países, incluso ha habido en Argentina algunas propuestas que plantean que exista una renta universal para todas las personas, para todas independientemente de tu segmento socioeconómico, de cuáles sean tus ingresos mensuales, y que después vos tengas otros mecanismos a través del Estado, como por ejemplo impuestos, para compensar esa renta que vos le diste a quien no la necesitaba, o por el contrario, hacerlo al revés. Primero, seleccionar cuál es tu población objetivo y después darle la renta básica universal a ese segmento. Caso en el cual ya sería más raro llamarlo renta básica universal, porque no sería estrictamente universal para toda la población. Ahí tenés dos cosas. La primera es la cuestión de la implementación. Digo, en términos de costos operativos para el Estado, darle una renta a toda la población es más fácil al momento de otorgarla, pero después te requiere un montón de mecanismos del Estado para ver a quién le diste y no lo necesitaba y ver con qué mecanismo lo recuperás. El otro mecanismo es al revés, necesitas un aparato grande para evaluar cuál es tu población objetivo, y ahí sí, una vez que pagaste la renta básica universal, la población que la recibió ya está, ya la tiene, y no necesitas un mecanismo de compensación posterior. Todo parece indicar que en Argentina se está pensando en una política más parecida a la última que dije, ¿no? Agarrar una población que en principio sería más o menos parecida a la población beneficiaria del ingreso familiar de emergencia que vino con la cuarentena, pero ya entrando más por ahí en el terreno de mis opiniones particulares, de mis opiniones personales, hay que analizar un montón de cuestiones que vienen de la mano de cómo se diagramó el ingreso familiar de emergencia, que cuando uno lo piensa como una política sostenida en el tiempo, que me parece que es lo deseable para una renta básica universal, hay que pensar en cómo ese mecanismo puede obstaculizar o favorecer que las personas sí se incorporen al mercado de trabajo en la medida que existan esas posibilidades y cómo garantizar mayor igualdad. Digo, la renta básica universal aparece como un piso, pero jamás es suficiente para garantizar el bienestar de la población, de la población objetivo. Entonces, por eso pensaba que el ingreso familiar de emergencia tiene una utilidad central en este momento en el que no se puede, nadie que no tenía trabajo lo va a conseguir, el que era cuenta propista está re complicado, para la emergencia está buenísimo, pero luego pensar en este modelo como
digamos, o de rentas básicas, que es trabajar o tener la renta básica, puede ser como política de más largo plazo mucho más compleja para garantizar, pensando en garantizar un mecanismo de ascenso social. Si yo siempre te pongo a elegir entre tener la renta básica universal o trabajar, se cortó, ¿no? ¿Se escuchó? Yo los vi medio entrecortaditos. Pero fue un delay, pero el audio no se perdió. Ah, ok, perfecto. Si yo te pongo a elegir entre trabajar o tener la renta básica universal, empiezo como a obstaculizar tus posibilidades de ascenso social, de insertarte, de conseguir mejores empleos o de mejorar tu trayectoria educativa. Ahí me parece que la clave va a ser en la implementación en la que este ingreso familiar de emergencia pueda acompañar a las personas durante un trayecto y que no simplemente sea excluyente con tener un trabajo en relación de dependencia. No sé si se entiende el punto, que no sea algo que desaparezca inmediatamente en el momento en el que vos conseguís un empleo en relación de dependencia, porque sabemos que el mercado de trabajo es súper volátil. Las condiciones laborales que ofrece hoy la Argentina no son buenas, con lo cual resignar, o sea, que un ingreso universal sea excluyente con el empleo es un modelo de renta básica que me parece que ya está como agotado en términos históricos. Lo pensaría como más un proceso histórico que está agotado esta concepción entre o trabajás o tenés una renta básica universal. Sobre todo, ni hablar que cuando analizamos las condiciones salariales argentinas, sabemos que tenemos un altísimo porcentaje de personas que tienen empleo y aún así no alcanzan la línea de pobreza. Claro. Entonces, otra discusión que obviamente no es para la columna de hoy, pero digo, porque te escuchaba y digo, son un montón de factores, de temas, de circunstancias que se atraviesan, o sea, no es tan sencillo como, ¿no? Decir, bueno, renta básica y se soluciona todo. Digo, otra discusión que también hay de algunos sectores, el tema de la reducción de la jornada laboral, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cómo, si lo que hay que distribuir, que es el empleo, por pensar algo, o sea, que todas esas, digo, porque hay personas que están con múltiples ocupaciones y después tenés las desocupadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo también distribuir ahí? O sea, es como pensar en cuestiones más estructurales, pero bueno, es para otro momento, ¿no? Pero igual no es para nada menor, de hecho es muy importante. Hay muchos autores que trabajan este tema, más pensando en la corriente del buen vivir o del bienestar, pensando en la inserción social no solamente como un mecanismo estrictamente económico. claro. Digo, que si efectivamente la producción, el devenir del capitalismo, la automatización, lo que sea, requiere menos tiempo de trabajo, pero las personas seguimos necesitando más o menos lo mismo para sobrevivir, y también darle algún valor económico a el tiempo libre, digamos, el ocio, las tareas de cuidado, que además empiezan a visibilizarse mucho más. Pensar en una reducción de jornadas de trabajo y que la renta básica tenga un rol ahí no es menor, y de hecho es toda una corriente teórica, la corriente del bienestar, y pensar, sí, efectivamente, con jornadas laborales más reducidas y que permitan como suavizar la distribución del trabajo, o sea, que sea más pareja, y sobre todo crear los mecanismos necesarios para que las familias puedan empezar a mejorar su situación, pero desde una perspectiva generacional. Es decir, que no solo resuelvas el problema de las generaciones actuales, sino que permitas determinado nivel de bienestar para que las generaciones que vienen puedan tener una trayectoria educativa mejor que la que tuvo su familia. Digo, pensando en una perspectiva de más largo plazo, la renta básica universal se posiciona mucho en ese lugar, porque también hay que reconocer que es mucho más fácil llevar adelante una trayectoria educativa cuando tu familia trabaja menos y está más disponible y hay más espacios para la educación, para la formación, también en el ámbito del hogar. Pienso en cosas que quizás parecen muy accesorias, pero no lo son tanto, y en la trayectoria educativa de las personas se nota mucho. No es lo mismo
los pibes y pibas que tienen cierta disponibilidad de sus padres, madres, para acompañarlos en la trayectoria educativa que no. Entonces también la sobrecarga laboral atenta severamente sobre esas trayectorias, en particular cuando pensamos en los sectores que vienen más de abajo. Con lo cual, toda la cuestión de tiempo libre, tareas de cuidado y sobrecarga laboral en determinados segmentos, e incluso, mucho peor si lo pensamos en sobrecarga laboral que económicamente no alcanza para reproducir la vida de esa familia. Todos esos temas se meten de lleno en la discusión sobre la renta básica universal y van a requerir que también se le dé un espacio a eso para pensarlo de largo plazo. Sí. Y esto en particular, porque yo te estaba escuchando y la verdad no me dio para interrumpirte porque me pareció que estaba interesante como lo habías planteado, pero bueno, a mí se me ocurrían también varias cosas, no sé si es para plantearlo ahora por los horarios, pero, ¿y esto seriamente en dónde se estaría pensando? ¿Dónde se está discutiendo? Porque, a ver, uno que también tiene cierto recorrido en algún momento cuando se hablaba de algún ingreso universal, se imaginaba como una suerte de paraguas justamente para todos, por la condición de ser seres humanos, y suponete que uno se imaginaba, bueno, si tenemos una canasta básica per cápita, vamos a tirar números imaginarios, abstractos, de 30.000 pesos mensuales, por ejemplo, de cubrir las necesidades básicas y tener un plus. Y se asignara, por ejemplo, un ingreso por persona, hablando sobre esa canasta básica, de 40.000, o sea, un techo pero con un plus. Y teniendo en cuenta que cuántas personas hay en esa casa, teniendo en cuenta además que hay muchas personas que trabajan y no están cubiertas, estoy hablando de amas de casa no reconocidas, trabajo en lo que se llama trabajo negro, porque también parte de esto de lo que se viene hablando mucho es que tampoco hay mucho empresario dispuesto a abrir la puerta, salir a correr e ir a buscar empleados. Parte de lo que siempre se discute esto de el desempleo, el empleo, hay una pata que nunca se toca, que no es que hay muchos lugares donde estén dispuestos a salir a correr a tomar personal. Es uno de los grandes problemas del desempleo, por eso han aparecido también históricamente muchos lugares del Estado, o sea, se sale a cubrir porque no hay mucha oferta laboral en lo privado, en lo privado, ¿no? Efectivamente, el sector privado, al menos en los últimos años, más bien tiene una tendencia a reducir su planta laboral por múltiples motivos. O sea, en el caso particular de Argentina se mezcla una cuestión de más concentración, más de devenir clásico del capitalismo, de automatización de la producción, que requiere menos trabajadores y trabajadoras, y por otro lado se junta la cuestión cíclica de las crisis que tiene nuestra economía y que periódicamente se cae todo, incluso directamente desaparecen empresas completas. De cualquier manera, sí me parece que la discusión se instala, y yendo al inicio de tu pregunta, se instala un poco porque el ingreso familiar de emergencia, que se va a pagar por tercer, cuarto mes consecutivo, digo, es difícil, incluso pensándolo estrictamente desde la cuestión política y de conflictividad social. Es difícil hoy sacar ese ingreso que, por más magro que sea, pasó a ser un ingreso garantizado por el Estado en los últimos 3-4 meses. Digo, políticamente yo veo muy complejo que eso se pueda sacar de un momento para el otro, y me parece que un poco ahí es donde surge la discusión de institucionalizar esto para que sea más permanente, porque lo cierto es que por más que el aislamiento termine, no sabemos cuánto, pero pónganle que en 2 meses termina, no lo sé, no, soy optimista del gol, como siempre. 2-3 meses. Me parece que Papá Noel no sale. Ponele, bueno,
En el tiempo que sea, 6 meses, diciembre, enero del año que viene. En cualquier caso, no hay nada que nos indique que la economía argentina va a estar mucho mejor en el futuro. Con lo cual, lo más probable es que la situación de las personas que hoy estaban para recibir el IFE estén en una situación muy similar para ese entonces, con lo cual es impostergable la discusión sobre institucionalizar un mecanismo de ese tipo para estos segmentos. Igual, está complicada la economía de Argentina, pero de todo el mundo también, ¿no? Sí. Sí, pero por eso pensaba que me parece que hay otros países del mundo que cuando esto termine vuelven más o menos a la que estaban antes. Digo, un poco peor, pero más o menos andaban. Argentina ya venía muy complicada, viene de 3 años consecutivos de contracción de la actividad, ni hablar Digo, ¿por qué creeríamos que mágicamente las personas que necesitaron ser asistidas en este contexto van a estar mucho mejor para cuando esto termine? Me parece que el problema es de más largo aliento, con lo cual la solución también tiene que ser de más largo aliento. Exactamente. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, por esta... Gracias a ustedes. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Chau, chau. Chau. Agustina Gallardo, economista, y nos estaba ayudando a pensar en el día de hoy sobre el ingreso universal, y bueno, el planteo que está saliendo por lo menos en estas últimas semanas, y como decía Agustina, unido en este tejido de lo que fue el ingreso al IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia y su continuidad o no, o su retransformación. Bueno, Elena, se nos fueron los tiempos por las nubes. Son casi la 1, te propongo lo siguiente. A ver. Vamos a la... Posponemos género. Posponemos género y nos acomodamos. Vamos a la tanda de la radio y volvemos para ir acomodándonos ya para el acústico. ¿Te parece? Dale. Bueno, vamos a la tanda de la radio entonces.